de lo que es la valoración pulmonar y la segunda parte que es el análisis del sistema respiratorio por medio del análisis de los gases arteriales. Entonces, la primera parte que vamos a hablar es de la parte de la valoración a nivel de lo que es la semiología pulmonar. Simplemente para recordarles las divisiones del pulmón, les recuerdo que tenemos dos pulmones. Les recuerdo que el lóbulo derecho tiene, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, básicamente basados en que el corazón, al estar ubicado y ocupando una porción del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, pues ocupa ese espacio, no tenemos esa parte de ese lóbulo. ¿Listo? Esto para recordarles que el pulmón pues básicamente o anatómicamente lo vamos a dividir en las partes superiores que van a ser los ápices y en las partes inferiores que van a ser las bases. ¿Listo? Les recuerdo también que lo que son los ápices o la parte superior del pulmón, en el pulmón derecho va a comprometer lo que es el lóbulo superior y el lóbulo medio, y en el pulmón izquierdo el lóbulo superior y un componente medianito de lo que es el lóbulo inferior, porque pues les digo que el lóbulo medio no tenemos. ¿Listo? Les recuerdo que básicamente lo que son los ápices se van a valorar en 3 focos pulmonares, pues obviamente en cada pulmón, más o menos sobre el segundo, el cuarto y el sexto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahí vamos a ver lo que son la parte de lo que es el ápice pulmonar, que estamos hablando de los lóbulos superiores. Igualmente pues usted puede tener lóbulos sobre la cisura superior y sobre la cisura inferior, pero pues realmente, para que no se confunda, básicamente es poner el fonendoscopio segundo, cuarto y sexto espacio intercostal, y ahí estamos evaluando ápices del pulmón izquierdo, segundo, cuarto y sexto espacio intercostal, ápices del pulmón derecho. En cuanto a lo que son las bases, entonces lo vamos a poner sobre el octavo espacio intercostal con línea media clavicular y sobre el octavo espacio intercostal con línea media axilar. ¿Por qué? Recuerden que el pulmón no está de frente, sino que está atravesado. Entonces obviamente la base siempre va a tender a perfundir, a oxigenar o a ventilar mucho mejor hacia las bases. ¿Todo por qué? Por la gravedad. Línea media clavicular y Línea media axilar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí estamos. Les recuerdo que la zona mejor ventilada, ¿cuál van a ser? Siempre las bases pulmonares. ¿Por qué? Por gravedad del aire. Así de fácil. Las bases o los ápices, a pesar de que son ventilados, tienen una menor o tienen disminución en los ríos respiratorios. ¿Por qué? Porque son mayormente perfundidas, es decir, tienen mayor circulación que la parte de las bases que tienen mayor capacidad para poder hacer intercambio. Por eso las bases tienen mejor agudeza en el momento de la auscultación. ¿Listo? Bueno, teniendo estos focos claros, entonces vamos a hablar de la primera parte de la valoración del tórax, que vamos a hablar de la palpación. La palpación del tórax realmente se utiliza principalmente sobre las estructuras óseas. Como vamos a hablar de estructuras óseas, ¿cuál es el tipo de palpación que vamos a utilizar? La palpación superficial. La palpación profunda no sirve para nada. ¿Por qué? Porque pónganse y empiecen a hundir los espacios intercostales a ver si palpan el pulmón. Realmente es muy difícil. La palpación superficial básicamente me va a ayudar a valorar la integridad de las estructuras óseas a nivel torácico. Entonces, ya ahorita les explico para qué me sirve eso. ¿Está claro? Entonces, a nivel de la palpación superficial sobre las estructuras óseas del tórax. Posteriormente vamos a hablar de la percusión. ¿La percusión en qué consiste? La percusión consiste en realizar movimientos que generen un estado sonoro para identificar la ocupación de aire de cierto espacio. ¿Cómo se llama la maniobra por la cual nosotros vamos a desarrollar este fenómeno? Se llama la pleximetría. ¿Recuerdan que yo les explicaba el fenómeno de la pleximetría para ver como en la segunda o tercera clase? Para eso nos servía esa clase, para poder venir a hablar de valoración pulmonar. Entonces, ¿la pleximetría en qué consiste? Ubicamos el dedo índice, ahora sí, ya no sobre las estructuras óseas, sino entre los espacios intercostales. ¿Simplemente para qué? Para generar un sonido a nivel de la percusión, para determinar la cantidad de aire que vamos a tener en el pulmón. ¿Listo? ¿Cuál es el sonido normal que vamos a encontrar en el momento de la percusión? Se llama el claro pulmonar. ¿En qué momento se hace la palpación para evaluar el claro pulmonar? En el momento de la expiración. Es decir, cuando el paciente hace, yo ahí aprovecho para que no esté hiperventilado el pulmón. ¿Pero por qué se produce el claro pulmonar? Porque ¿se acuerdan que existe un volumen respiratorio residual?
¿Se acuerdan que el pulmón no saca completamente el aire, sino que deja unas cantidades pequeñas de aire para mantener los alvéolos insuflados y que no se vayan a colapsar? Entonces, básicamente, ese aire que queda, o esa presión de aire que queda en esos alvéolos, y pues con el volumen residual del pulmón me va a generar el claro pulmonar. Yo creo que ustedes recuerdan yo cómo lo hice en la clase, igualmente lo pueden practicar con sus familiares, no tiene ningún misterio, no necesitan de ningún valor agregado, simplemente es poner el dedo y hacerlo, entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es el fenómeno anormal que podemos encontrar diferente al claro pulmonar en el momento de la... bueno, el claro pulmonar principalmente ¿dónde se va a escuchar? En los ápices, a pesar de que son menos ventilados, digamos que se escucha el claro pulmonar, en las bases, pero ojo, en las bases lejitos de lo que es el hígado y de lo que es el diafragma. Si ustedes se bajan mucho y van a hacer el sonido de percusión, ¿qué pasa a nivel diafragmático? Que como ya hay estructuras óseas como el hígado, bueno, el vaso pues es muy profundo, pero digamos que alcanza a ser una estructura, bueno, y esas ve, ese suena un poquito mayor, señora. ¿Estructuras óseas como el hígado? ¿Dije estructuras óseas? No, qué pena. Tengo estructuras sólidas. El hígado es una estructura sólida, es decir, está completamente compacta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a hacer la pleximetría a nivel inferior, si ustedes ya tocan el borde del hígado, ¿qué pasa? Que el sonido ya no va a ser de claro pulmonar, sino que va a pasar a ser un sonido submate. ¿Por qué submate? Porque básicamente es una estructura ósea que tiene muy poquitico aire entre la cisura, ¿no es cierto? Entre el diafragma y el hígado, que es lo que me va a generar que suene un poquitico, pero realmente el sonido va a ser mucho más seco. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, el claro pulmonar se escucha tiene que ser casi que en todos los campos pulmonares, a excepción de la parte inferior, del lóbulo inferior, es decir, hacia la parte del ápice. ¿Por qué? Porque se puede tener contacto ya con lo que es el hígado, y el hígado, pues vuelvo y les digo, ya es una estructura sólida, tengo la estructura ósea en la cabeza, una estructura sólida que me va a variar el sonido que se va a presentar. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Otro fenómeno que podemos tener es la hiperresonancia. ¿Cuándo se produce la hiperresonancia? En el neumotórax, sí señor. ¿Se acuerdan que en el neumotórax básicamente hay daño en una de las pleuras y donde se acumula el líquido pleural se llena de aire, y como se llena de aire el pulmón no puede expandir? Pues como las pleuras se llenan de aire, ¿qué pasa? Produce el famoso efecto del tambor, es decir, que va a sonar mucho más duro porque hay acúmulo de aire pues bastante alto. Entonces, cuando ustedes tienen hiperresonancia a la percusión a nivel de lo que es el tórax, pues dependiendo del tórax, del sitio del tórax donde suene, pues el pulmón derecho o el pulmón izquierdo puede estar comprometido por un neumotórax. Obviamente neumotórax de un porcentaje alto, del 50-60%, obviamente un neumotórax del 5 al 10% pues no va a sonar mayormente, pero un neumotórax masivo sí, la percusión va a ser claramente en hiperresonancia. Podemos presentar también a nivel de la percusión sonido mate o submate, independientemente del lóbulo inferior, en los pacientes, por ejemplo, con hemotórax. ¿Qué pasa con el hemotórax? La sangre se acumula en los espacios pleurales, en el espacio pleural, perdón, porque solo es uno. Entonces, ¿qué pasa? Como el espacio pleural se llena de líquido, pues ya no tiene aire, y como ya no tiene aire, ¿qué pasa? Pues que el pulmón va a estar colapsado por esa sangre y el sonido